Hola, saludo cordial, bienvenidos al estudio número 4 de las profecías de las 2300 tardes y mañanas que se titula Salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, segunda parte. En el estudio número 3 estudiamos la primera parte que fue desde la pregunta número 1 hasta la pregunta número 9. En este estudio número 4 vamos a estudiar la segunda parte, que es desde la pregunta número 10 hasta la pregunta número 18. Oremos para pedir la dirección de Dios. Querido y amoroso Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos, ayúdanos a entender tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. La pregunta número 10 dice: ¿qué obra célebre fija el séptimo de Artajerjes en el año 457 a.C.? El canon de Ptolomeo. Según el canon de Ptolomeo, Artajerjes I ascendió al trono el 17 de diciembre del 465. Sabemos que los años de mandato son de un año al otro, entonces del 465 al 464 fue su año de ascensión de Artajerjes I en el trono. Para saber cuál es el séptimo año de Artajerjes en el trono, tenemos que hacer el conteo de forma descendente. ¿Por qué? Porque los años antes de Cristo van descendentes. Entonces contamos del 465 al 464, el año de ascensión de Artajerjes en el trono. Del 464 al 463, primer año de mandato. Del 463 al 462, segundo año de mandato. Del 462 al 461, tercer año de mandato. Del 461 al 460, cuarto año de mandato. Del 460 al 459, quinto año de mandato. Del 459 al 458, sexto año de mandato. Del 458 al 457, séptimo año de mandato. Vemos que la mayor cantidad de tiempo del mandato transcurrió en el año 457. Entonces, es tomado este año como el séptimo año de Artajerjes en el trono, el 457 a.C. Ahora la pregunta número 11. ¿El Artajerjes del capítulo 7 de Esdras y del capítulo 4 son la misma persona? ¿Sí o no? ¿Por qué? No son la misma persona. En el libro Profetas y Reyes, en la página 419 dice: la obra del templo progresó lentamente durante el reinado de Cambises y durante el reinado del falso Esmerdi, llamado Artajerjes, en Esdras 4:7, los samaritanos indujeron al impostor sin escrúpulos a que promulgara un decreto para prohibir a los judíos que reconstruyera su templo y su ciudad. Durante más de un año quedó descuidado y casi abandonado el trabajo del templo. Entonces este Artajerjes de Esdras 4 es llamado el falso Esmerdi. También en otro lugar lo llaman el mago. Entonces este falso Esmerdi o el mago de Esdras 4, este Artajerjes, fue el que hizo un decreto para prohibir a los judíos que reconstruyera su templo y su ciudad. En cambio, el Artajerjes de Esdras capítulo 7 se llama, según el canon de Ptolomeo, Artajerjes I, y también es llamado Artajerjes Longímanos. Él hizo el tercer decreto que ayudó a la restauración y edificación de Jerusalén. Ahora la pregunta número 12. ¿Cuántos años transcurrieron entre el decreto de Ciro y el decreto de Artajerjes? El decreto de Ciro, según estudiamos anteriormente, fue en el año 536 a.C. Entonces el decreto de Artajerjes Longímano fue en el año 457 a.C. Si hacemos la resta entre 536 menos 457, nos dan 79 años. Entonces, entre el decreto de Ciro y de Artajerjes transcurrieron 79 años. La pregunta número 13. ¿Mediante qué es demostrada la exactitud
del canon de Ptolomeo por la armonía concurrente de más de 20 eclipses. Según el libro de Uriah Smith, Sinopsis de la Verdad Presente, en la página 25 dice: el séptimo año de Artajerjes, cuando Esdras recibió su comisión, es colocado en el 457 a.C. por el canon de Ptolomeo, y la exactitud de este canon es demostrada por la concurrente concordancia de más de 20 eclipses. El punto de partida para los 2300 días no puede, por lo tanto, ser movido del 457 a.C. sin mostrar la inexactitud del registro de Ptolomeo de estos eclipses. Pero Pirideos dice que ellos han sido repetidamente calculados y han sido hallados invariablemente que caen donde Ptolomeo los ha colocado. Ahora, la pregunta número 14. Investiga en internet o en cualquier otra fuente quién fue este Ptolomeo que elaboró dicho canon y en qué obra escrita por él se encuentra el canon. Claudio Ptolomeo, año 100 al año 170, astrónomo y matemático cuyas teorías y explicaciones astronómicas dominaron el pensamiento científico hasta el siglo XVI. Eso está en la Encarta del año 2009. Y en el libro Consulta para estudiantes de la Biblia, en la página 401, dice: la gran obra de Ptolomeo, el Armagesto. Entonces, ¿dónde está el canon de Ptolomeo? En esta obra que se llama Almagesto. Es un tratado sobre astronomía, exponiendo las investigaciones de matemáticos y observadores antiguos con referencia a la posición de las estrellas, la duración exacta del año y los elementos de las órbitas del Sol, la Luna y los planetas. Contiene un catálogo completo de la sucesión de monarcas babilónicos, persas, griegos y romanos, desde Nabonazar hasta Adriano y Antonio, junto con las fechas de su ascensión y la duración de sus reinados. Sus fenómenos astronómicos son referidos a fechas históricas definidas y por su conexión le es conferido más reciente el carácter de evidencia científica. La pregunta número 15. ¿Cuáles son los principios sobre los que se construyó dicho canon? Según el libro Un nuevo análisis de cronología y geografía, volumen 1, página 170 a la 171, nos dan dos principios. El principio número 1, los reinados constan de años totales o completos. Principio número 2, el reinado de cada rey comienza en el top o día de año nuevo, antes de su ascensión, y todos los meses de su último año son incluidos en el primer año de su sucesor. Son los dos principios para entender el canon de Ptolomeo. Ahora la pregunta número 16. ¿Qué provisiones fueron contenidas en el decreto de Artajerjes? La completa restauración del Estado judío. Dice Uriah Smith en su libro Sinopsis de la Verdad Presente, en la página 23 a la 24, dice: finalmente Esdras obtuvo un decreto de Artajerjes Longimanus en el séptimo año de su reinado, 457 a.C., Esdras 7:7, conteniendo provisiones para la completa restauración del Estado judío. Ahora la pregunta número 17. ¿En qué lenguaje fue escrito este originalmente? El decreto de Artajerjes fue escrito en el original en caldeo o arameo del este, oriental, el lenguaje de la corte persa. La pregunta número 18. ¿Dónde se encuentra en su plenitud? El decreto está en su plenitud en Esdras capítulo 7, desde el versículo 12 al 23. Hasta aquí vamos a dejar este cuarto estudio. Ahora les invito a que vean los estudios anteriores para que puedan ver la hilación y el paso a paso para entender la profecía de las 2300 tardes y mañanas. También les invito a que se suscriban a mi canal. Dios los bendiga y los guarde.